La humanidad tiene medios para acabar con la pobreza y el deber de erradicarla. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del Grupo de Participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde hablamos sobre derechos, desigualdades y políticas sociales. Hoy tenemos con nosotros como entrevistadoras a Mamen y a Sole, que son las participantes del grupo de APN Castilla-La Mancha, y a Alba en la edición y producción del podcast. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. El episodio de hoy no podía tener otro motivo que el 8 de marzo, un día que nos invita a reflexionar sobre las desigualdades que siguen atravesando la vida de muchas mujeres, especialmente cuando hablamos de maternidad, cuidados y conciliación. Desde APN Castilla-La Mancha sabemos que las tasas de pobreza son superiores cuando hablamos de mujeres, especialmente familias monomarentales. Y es que en este sentido, el empleo es un elemento necesario para cubrir las necesidades básicas y la conciliación, pero también para el cuidado de los nuestros. Y esto supone un reto individual, pero sobre todo transversal de la sociedad, porque esto no es un problema de mujeres. Y hoy queremos compartir esta conversación desde lo común, desde las experiencias que se repiten y desde la necesidad de respuestas colectivas. Y para eso tenemos el placer de contar con Maite, de la Asociación por la Conciliación Yo No Renuncio, impulsada por el movimiento Malas Madres. Gracias por acompañarnos, Maite, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias a vosotras por invitarnos. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y ahora sí, Maite, te voy a dejar con Mamen y con Sole para que comiencen con la entrevista. Perfecto, muy bien, gracias. Gracias, Ade. Bienvenida de nuevo. Para situarnos un poco, Maite, cuando habláis de no renunciar, ¿qué significa este concepto en la vida cotidiana de las mujeres y por qué es importante situarlo en el centro del debate sobre maternidad y derechos laborales? Es muy buena pregunta porque realmente cuando pusimos nombre a nuestra asociación, la asociación nace de la experiencia laboral que tuvo Laura, que ella es la fundadora, y ella dejó su empleo cuando se convirtió en madre porque no podía ver a su hija más que a partir de las 7 de la tarde cuando llegaba, ¿no? La dejaba a las 8 de la mañana y la recogía a las 6:30, si podía, 7, y le daba apenas tiempo pues para bañarla y acostarla de nuevo, ¿no? Estamos hablando de una niña de menos de un año, con lo cual ese sentimiento le empujó a tomar una decisión que fue dejar de trabajar, abandonar el mercado laboral. Entonces, ella en ese momento, estamos hablando de hace 10 años, en ese momento ella creía que había elegido libremente, creía que ella era la decisora de abandonar el mercado laboral. Pero al cabo del tiempo, pues cuando ella empezó a desahogarse en redes sociales, empezó a escribir un blog sobre esta experiencia, se dio cuenta de que muchísimas mujeres estaban tomando decisiones similares a la suya. Y nos sentamos un día, yo como socióloga, ella en permanente escucha con la comunidad de Malas Madres, y nos dimos cuenta de que no, de que eso no es una libre elección y es un engaño que nos han hecho creer, ¿no? No es una libre elección y por lo tanto le pusimos el nombre de renuncia. Al poner el nombre de renuncia, quien está responsabilizando es a la sociedad, a un sistema que no te está acompañando. Si tú hablas de elección, a quien estás responsabilizando es a ti misma, ¿no? Y por lo tanto es muy buena pregunta porque ahí es el centro de todo, ¿no? Es a quién estamos responsabilizando. Somos una generación que nos han hecho creer que estábamos eligiendo y que estábamos eligiendo por amor y es un engaño, ¿no? Realmente es un sistema que no nos está acompañando en el trabajo reproductivo de la crianza, que es algo colectivo y que tiene que tener esa mirada colectiva, y por eso pusimos el nombre y hablamos de renuncia, ¿no? Cuando hablamos de la conciliación, muchas mujeres y madres compartimos dificultades similares. ¿Cómo se cruzan estas realidades y qué apoyos colectivos ayudan a sostener mejor la maternidad y cuidados y empleo en estas situaciones? Claro, nosotras hablamos de corresponsabilidad social, ¿no? En este sentido, es un engranaje de variables que impactan en la falta de conciliación. No solo tenemos que tener la mirada por ejemplo, en el empleo, ¿no? Porque realmente es un engranaje de variables, como digo, que pesan tanto en el ámbito privado, en la educación, como en las empresas o las instituciones, ¿no? ¿Eso qué hace? Tal y como está montado el sistema ahora mismo, pues digamos que nosotros siempre lo decimos, ¿no? Que al final la conciliación no es un derecho, es un privilegio
pagado, ¿no? Y ahí es donde se forjan las mayores desigualdades. Entonces, para nosotras es importante esta corresponsabilidad social, pero para que exista corresponsabilidad social, primero tenemos que sensibilizar en que la crianza y la maternidad es algo colectivo, ¿no? Nos encontramos muchísimo con la frase de, bueno, tú tienes hijos, ya te apañarás, es tu problema, pero realmente los hijos es el futuro, ¿no? de un país, por lo tanto tú estás aportando, si lo miramos en términos más sociológicos, ¿no? Tú estás aportando y estás educando el futuro de un país. Con lo cual tenemos que sensibilizar primero en ese sentido, entender que la crianza es algo colectivo, es una responsabilidad colectiva y a partir de ahí activar todas las políticas para que no se forje esa desigualdad. Luego necesitamos que educar sin estereotipos de género y erradicar de una vez por todas los roles tradicionales de género que siguen anclados en el siglo XXI, siguen anclados pero disfrazados de otra forma, ¿no? Siempre lo decimos, es como el viejo problema en un nuevo contexto y seguimos viendo los estereotipos de género que hace que la falta de corresponsabilidad en el hogar haga que la mujer es la responsable, siga siendo la responsable principal de esas tareas doméstico-familiares y la que se vea empujada a tomar decisiones y por lo tanto la renuncia, lo que decíamos al principio, que sea principalmente la mujer, ¿no? Y más allá de lo económico, la falta de conciliación también tiene otros efectos en la vida de las mujeres. ¿Qué impacto tiene en el bienestar emocional, el tiempo propio y los proyectos vitales cuando conciliar no es posible? ¿Cómo nos afecta? Pues como he dicho antes, realmente este tema de la conciliación es un viejo problema en un nuevo contexto, en un contexto mucho más complejo en el que las mujeres tienen un papel mucho más importante en el mercado laboral respecto a generaciones anteriores, es decir, ya hace décadas que las mujeres estamos en el mercado laboral, por lo tanto el compaginar esos dos trabajos, esas dos jornadas, la productiva y la reproductiva, hace que realmente llevemos una sobrecarga impresionante a nuestras espaldas, ¿no? Nosotros el último estudio que hicimos, que se llama El peso invisible de la maternidad, a través de datos representábamos esas piedras, esas losas que vamos soportando de forma invisible, muchas veces sin darnos cuenta, y que tienen que ver pues, con esa renuncia salarial que tomamos en el mercado laboral, con esa renuncia a nuestro tiempo. Recordemos que en una de nuestras encuestas el 85% de las mujeres nos decía que tenía menos de una hora para ella o ni siquiera eso, y que la franja horaria de esa hora, si la teníamos, era al final del día, con lo cual la calidad era muy mala, ¿no? Entonces ahí hablamos del término de la pobreza del tiempo, en el que la pobreza del tiempo tiene rostro de mujer. Tiene rostro de mujer y somos mucho más vulnerables para sufrir esa pobreza que nuestros compañeros hombres, ¿no? Por lo tanto, esa renuncia y esa carga que soportamos también, la carga de trabajo invisible, que le llamamos carga mental, que son todas aquellas tareas que ni siquiera nos damos cuenta que estamos soportando, ¿no? El tener la planificación y la organización del hogar hace que acabe impactando en nuestra salud y de forma muy invisible, ¿no? Y muy lenta. De hecho, en nuestra encuesta, 3 de cada 4 mujeres nos decían que bueno, que estaba impactando, todo ese peso invisible que estamos soportando estaba impactando pues con malestares que habíamos normalizado, desde dolores de cabeza, dolores de espalda, cansancio, fatiga, y pensamos que es algo normal de la era en la que vivimos, ¿no? Pero si te pones a analizar el por qué llevas esa sobrecarga, es por una clara falta de corresponsabilidad, porque siguen pesando los estereotipos de género y sigue siendo la mujer la responsable principal de todas esas tareas. Vemos también en nuestros estudios que si comparamos las tareas en las que están presentes los hombres respecto a generaciones anteriores de nuestros padres o nuestros abuelos, hay una clara diferencia, ha habido una evolución y los hombres están más presentes en las tareas doméstico-familiares, pero si rascamos y profundizamos en qué tipo de tareas están más presentes, ahí es donde vemos la desigualdad, ¿no? Están en tareas de ejecución, fáciles de ejecutar, muy fáciles de medir en el tiempo y de visibilizar también. Es mucho más fácil visibilizar que has hecho la cena que no
qué has pensado en qué toca cenar, esa menú saludable, qué toca comprar. Esa planificación no se ve, no se mide en el tiempo, tú no sabes cuánto tiempo has estado, sin embargo sabes cuánto tiempo has estado haciendo la cena, ¿no? Entonces vemos que los hombres están más presentes en este tipo de tareas, que son tareas de ejecución, y las mujeres están más en las tareas de planificación y organización, que le llamamos pues las tareas invisibles, ¿no? Desde Yo no renuncio defendéis que la conciliación debe abordarse desde políticas públicas y medidas estructurales. ¿Qué medidas consideráis prioritarias para avanzar hacia un modelo que permita trabajar y cuidar sin empobrecerse ni quedar fuera del sistema laboral? Tenemos que trabajar en un doble plano, ¿no? En el plano institucional, laboral, que nosotros siempre le hemos llamado, ¿no?, las barreras externas, ¿no?, que son más las institucionales y las laborales. Y luego hay otro plano que también es muy importante, que es trabajar en el tema de la educación y los estereotipos de género, ¿no?, que es cómo estamos aprendiendo a ser mujer, a ser madre, a ser padre, a ser, ¿no?, a ser hombre. Eso también es muy importante, por no decir lo más importante, porque si no trabajamos este plano, este se va a quedar cojo o no se van a entender las políticas públicas que nosotras hagamos o que propongamos, ¿no? Entonces, en cuanto a medidas, para nosotras esas medidas primero tienen que tener perspectiva de género, perspectiva de infancia, y deben entenderse, ¿no? Porque muchas veces se han impulsado medidas que no se han entendido precisamente por el peso de los roles de género que vemos tan arraigados, ¿no? Entonces, para empezar, o sea, creemos que el tema de la reducción de la jornada sin penalización salarial es fundamental. ¿Qué está pasando ahora? Tú ahora te puedes reducir la jornada, pero tienes una pérdida salarial. Entonces eso, primero, que te hace más pobre, segundo, que te aparta de alguna manera en el mercado laboral, y tercero, que te hace más pobre también a largo plazo, ¿no? Y entonces, para nosotras, esa reducción de jornada debería ser para todos y todas y sin pérdida salarial. Sabemos que está en el debate político ahora mismo, sin avances. Se está proponiendo que se reduzcan a 35 horas semanales, pero bueno, no hay avances y creemos que sería una medida que podría facilitar la conciliación, o por lo menos dar pasos para que podamos empezar a entender que podemos hacer uso de otros tiempos más allá del tiempo laboral. Eso por un lado. Luego también el tema de la flexibilidad, entender que no todos los trabajos obviamente se puede, pero siempre que exista la posibilidad de contar con esa flexibilidad horaria, con la flexibilidad también en el ciclo vital, es decir, tú pasas por en diferentes momentos en tu ciclo vital, en tu ciclo laboral, son diferentes momentos vitales en los que a lo mejor necesitas más o menos presencia. Pues eso también lo tenemos que entender como algo flexible, ¿no? Como algo que se puede modular, y no por eso vas a ser menos profesional o menos apta o con menos aptitudes, ¿no? Realmente son necesidades de las personas y atender a las personas eso es necesario, ¿no? Por lo tanto, sí al teletrabajo, sí a la flexibilidad, pero como empresa tienes la responsabilidad también de medir quién lo está pidiendo y por qué, ¿no? Y luego también, hablando de los permisos, obviamente los avances en los permisos han sido positivos, vienen desde Europa, de directivas europeas, pero se han quedado muy cojos, no están remunerados todos. De hecho, ahora el año pasado se aprobó que por lo menos 2 de estas 8 semanas sí que podían estar remuneradas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si un permiso, por mucho permiso que sea, no está remunerado, la gente no se lo va a coger, o si se lo va a coger alguien, va a ser quien se puede permitir perder ese salario, ¿no? De hecho, nosotras en nuestras encuestas lo hemos preguntado y el 80, casi 90% de las mujeres no lo ha solicitado, no ha solicitado este permiso precisamente porque está esperando a que se remuneren, o bien no lo ha cogido porque no está remunerado y no se lo puede permitir, ¿no? Desde hace ya años, desde 2021, que los permisos son iguales e intransferibles, y para nosotras esto es un gran avance porque antes eran transferibles. Entonces, ¿qué pasaba? Que la mujer siempre era la que cogía estos permisos, ¿no? Y pagados al 100%, esto es muy importante, hace que el 90% de los hombres lo coja. Esto nos da mucha información porque si realmente hacemos políticas en las que no haya pérdida salarial, los hombres pueden estar
¿no? Se pueden ver más llamados a utilizarlos, tanto permisos como políticas, como decía, de reducción de jornada. Y esto lo vemos claramente en el ejemplo de los permisos iguales intransferibles. ¿Qué pasa con esta medida? Que tiene una trampa, y es que te obligan a utilizar estos permisos las primeras semanas los dos progenitores a la vez, en el caso de que haya dos progenitores. Y lo que no está facilitando el hecho de que lo puedas utilizar a la vez es que el hombre se quede solo y entonces aprenda ese rol de cuidador principal. Para nosotras lo ideal es que dejarlo a la libre elección, que tú lo puedas distribuir como buenamente te convenga con tu pareja, en el caso de dos progenitores, pero si tienes las obligatorias, las tienes al principio, al final el hombre no va a aprender a ese rol de cuidador principal porque no está cuidando solo, ¿no? Y otro error que también nosotras defendemos en nuestras propuestas es considerar que las primeras semanas una mujer está ya lista para cuidar, ¿no? Ese permiso es de cuidado, no es de cuidado a una misma, ¿no? Las primeras semanas la mujer se está recuperando de un parto, sea cual sea el tipo que sea. Por lo tanto, esa recuperación física tiene que ser comparable a una baja, pues cuando te haces daño, ¿no? Físico y tienes una baja laboral. Por lo tanto, tiene que ser considerado una baja y no un permiso, por lo menos 2 de esas semanas, ¿no? Y hasta aquí yo podría estar contando propuestas toda la mañana, pero esas son las principales que creemos que son fundamentales para que exista por lo menos más igualdad en lo que es la crianza y los cuidados y menos discriminación de las personas que tienen hijos, concretamente las mujeres en la empresa. Y para ir terminando, Maite, como estamos hablando, para la conciliación sea un derecho real, es necesario un compromiso colectivo. ¿Qué papel pueden desempeñar las administraciones públicas y la sociedad para garantizar la conciliación como un derecho efectivo para todas las mujeres? Pues es importante verlo como un asunto colectivo y no privado, eso por un lado, y que el trabajo de cuidados es un beneficio social. Cuando analizamos las cifras de la tasa de fecundidad y la caída masiva, la caída exagerada de la natalidad, siempre pensamos, o sea, en nuestras encuestas lo vemos claro y el análisis demográfico también se ve muy claramente que el principal motivo para no tener hijos es el económico, por supuesto, y el contexto social que estamos viviendo ahora mismo con las dificultades de acceso a la vivienda. Eso sería lo básico. Pero el siguiente motivo es la falta de conciliación. Entonces, si tú inviertes en las medidas de conciliación, si inviertes en el acompañamiento a la maternidad, como administración pública, como gobierno, si invertimos ahí, podríamos corregir esta caída increíble de la natalidad, la tasa de fecundidad y la edad en la que las madres tienen el primer hijo, que cada vez se está retrasando más, ¿no? Maite, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nos estás comentando, especialmente con la corresponsabilidad de los cuidados y con el apoyo que se necesita por parte de las instituciones y de las empresas también. Quiero hablar un poco sobre los efectos psicológicos que puede tener la crianza y el cuidado en las personas, en las mujeres en este caso, porque es verdad que tenemos un sentimiento de no llegar a todo, de expectativas, en fin, cómo influyen estos sentimientos en la vida de las personas, en la salud mental también de las mujeres. Bueno, realmente es el imaginario, ¿no?, de qué es ser una buena madre, ¿no?, o una mala madre en este caso, ¿no? Realmente cuando nos hemos criado como niñas, los referentes que hemos tenido de una generación de mujeres, muchas de ellas que no trabajaban porque estaban cuidando, son unos referentes de mujer abnegada y que no ha mostrado, ha invisibilizado la cara B, ¿no? La cara B es el malestar, es el esfuerzo, es el no poder quejarse, ¿no? Porque estás confundiendo que si te quejas parece como que no quieras, ¿no? Y entonces eso lo vemos claramente en las creencias que tenemos
las creencias que se forjan desde bien pequeñas y los imaginarios de qué es ser una buena madre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros esto lo vemos claramente, 9 de cada 10 mujeres se siente culpable cuando se dedica tiempo a ella misma por no estar dedicando ese tiempo a sus hijos e hijas, ¿no? 9 de cada 10. ¿Y esto qué quiere decir? Que parece que te conviertes en madre y tú, si tienes tiempo para ti, eres una egoísta. Y eso es como estamos entendiendo la crianza, que estamos entendiendo que si te dedicas tiempo para ti, no estás educando bien y encima eres una egoísta y lo vemos como un privilegio, ¿no? Entonces, para nosotras es importante, y de hecho una de las misiones del Club de Malas Madres y cómo nació también la Asociación Yo No Renuncio es precisamente para desmitificar la maternidad, para mostrar esa cara B, para decir que el modelo de madre perfecta que llega a todo, que cumple con todo, con todas las esferas, tanto la esfera laboral como la esfera personal, como la esfera de amistades o incluso familiares, que cumples con todo a la perfección, eso es un mito, eso no existe, es que no existe. Entonces es importante visibilizarlo y eso es el éxito que ha tenido el movimiento de Malas Madres dentro de las redes sociales. Es una comunidad de desahogo que está mostrando la realidad. Pues sí, porque al final es una etapa muy bonita la maternidad, hay que disfrutarla y no debería de tener ningún tipo de penalización ni económica ni psicológica bajo mi punto de vista. Entonces, estáis haciendo una labor imprescindible. Para ir terminando, hace unos episodios empezamos a mostraros unos audios de gente que no podía participar en este episodio presencialmente, pero bueno, les hemos pedido que si tienen alguna pregunta que nos la manden en audio. Así que mi compañera va a poner 3 audios ahí concretamente y bueno, y a ver qué os parecen. Hola, soy Agustina del grupo de participación y me gustaría saber si pensáis que la prestación universal por crianza ayudaría a reducir la pobreza infantil. Gracias. Hola, soy Mara. Mi pregunta es, ¿creéis que las propuestas de conciliación pueden favorecer a reducir la situación de pobreza femenina? Hola, mi nombre es Oksana y mi pregunta sobre cómo de sensible ver la administración pública y la política sobre conciliación de las mujeres. Voy a responder primero esta última y os cuento que sí, que nosotras llevamos ya 10 años, además haciendo activismo e incidencia política. Nos hemos sentado con ministerios, nos hemos sentado bueno, con responsables de la administración pública y es curioso porque hay consenso. O sea, es un tema que o sea, por no decir que al 99% todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Con todos los que nos hemos sentado reconocen que es un problema social con un impacto importante en la sociedad, pero sí que vemos como que no cogen la responsabilidad. Entonces, al principio nos sorprendía mucho porque nos derivaban de un ministerio a otro, ¿no? Esto es de trabajo, esto es igualdad, esto es... Entonces nosotras decíamos, oye, pero si es que es un asunto transversal, coged las riendas y asumid que esto es un asunto de Estado y para nosotras es importante ese pacto de Estado porque todos estáis de acuerdo, ese pacto de Estado por la conciliación en la que no os vayáis tirando la pelota. Como decía, los permisos que se han puesto en marcha, se han puesto en marcha desde trabajo, también lo han reforzado desde igualdad, lo han reforzado desde seguridad social. Se puso sobre la mesa la ley de familias, que se quedó en nada. Esa ley sí que realmente llevaba muchas propuestas transversales que afectaban a todos los ámbitos y que nosotras estuvimos trabajando también con la administración pública para que saliera adelante, pero se quedó en las puertas, no llegó a salir y lo que han salido han sido medidas posteriores como los permisos de 8 semanas y demás, pero que, porque como decía, son directivas europeas que Europa nos obliga a cumplir, ¿no? Y en relación a las otras 2 preguntas, sin medidas de conciliación, al final quien está siendo penalizada principalmente es la mujer, ¿no? Y el coste que se asume es salarial y también, como he dicho antes, otro tipo de pobreza que se pone menos sobre el debate es el tema de la pobreza del tiempo.
la de la prestación por crianza de 200 euros. Aquí, bueno, primero que ha habido muchísima confusión. En las últimas semanas parece como que se haya aprobado y que va. O sea, esto todavía le queda mucho recorrido. De hecho, bueno, es una cuestión presupuestaria como todo y no lo vemos con optimismo en el momento en el que, bueno, pues se está viendo desde Hacienda las dificultades que puede haber para encontrar presupuesto para una medida tan ambiciosa, ¿no? Que habrá gente que no le llega para nada y habrá gente que realmente le puede sobrar, ¿no? Yo, por ejemplo, esto lo veo una medida positiva, lo de los 200 euros universales, porque yo soy madre pensionista. Para mí es una medida positiva, porque a mí me incluiría. Claro, por eso, que no depende, sí, No depende de si eres... si estás trabajando o no. Entonces, por ejemplo, a mí me incluiría en el lote, que nunca me incluyen en nada, porque normalmente siempre incluyen a las personas trabajadoras, efectivamente. Tenemos, por ejemplo, una enfermedad o como yo, o alguna patología o cualquier tipo de problema, Efectivamente. también somos madres y también tenemos que conciliar nuestro tiempo con otras actividades, pues también tenemos derecho a cobrar esos 200 euros. Total. Entonces, lo veo una medida positiva en ese aspecto. Y también somos mileuristas y también no llegamos a fin de mes. Yo no me quiero despedir sin compartir con las personas que nos están escuchando los recursos que ofrecéis desde la asociación Yo no renuncio, como el teléfono amarillo de la conciliación, que es un servicio gratuito donde se pueden resolver dudas legales relacionadas con la conciliación y los derechos laborales. El teléfono de Yo me cuido, donde se pueden recibir atención psicológica, pensado para madres que quieren cuidar su salud mental y sentirse acompañadas, y la app Red Yo Cuido, pensada para conectar a madres y para compartir experiencias familiares. Todos estos enlaces los vamos a poner en la descripción del episodio, ¿vale? Para que, bueno, la gente los tenga más a mano y pueda acceder a ellos cuando lo necesite y lo considere. Yo me voy a quedar, entre otras muchas ideas que hemos hablado, sobre todo con las consecuencias económicas que tiene la política de los cuidados, las consecuencias psicológicas y me ha gustado mucho reflexionar sobre la pobreza del tiempo. Así que nada, muchísimas gracias y a quien nos está escuchando, como siempre os animo a seguir las redes de APN Castilla-La Mancha, también las redes sociales de la asociación Yo no renuncio y os animo a formar parte de todas las actividades participativas y de incidencia que podéis hacer. Muchas gracias, chicas, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias.